¿Qué tal amigos? Buenas noches, muy buenas noches para todos. Con esta hermosa, preciosísima luna los saludo. La última luna llena del año 2020. Mañana es el día exacto, pero como ustedes saben, siempre la transmitimos un día antes por cualquier cosa, porque luego salen algunas cosas que hacer y siempre ha sucedido que el mero día no la puedo transmitir. Celso, buenas noches, ¿cómo estás? Sammy, buenas noches. Yomara, Olegarito, buenas noches, ¿cómo estás? Moy, mi amigo Moy, muy buenas noches, amigo Moy, un gusto saludarte. Eri, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos para todos ustedes, ya estamos aquí transmitiendo. Te felicito, amigo Moy, muy buen programa, estuve buen rato ahí escuchándote y viéndote y me da gusto saludarte. Y pues ya estamos aquí viendo la luna, esta tremenda luna salió muy bonito hace un rato, salió muy padre, se veía muy bonita. Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Joana Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Tómale una captura ahorita, una capturita de pantalla. Nancy, buenas noches, ¿cómo estás? Octavio, buenas noches. Oscar, buenas noches. Jairo, buenas noches. Ana Vargas, hasta Nueva York, buenas noches. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya estamos aquí desde Guajuapan de León, Oaxaca, deleitándonos con esta hermosa luna. Olegarito, buenas noches. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro que sí. Vamos a mandarle un saludo especial al novio de Fernanda, que con esta luna le declara, le reafirma su amor. Saludos para todos, buenas noches. Freddy, Emiliano, buenas noches. Hasta Chicago. Willy, buenas noches. Permítanme acomodarme tantito, saben que tengo que estarme acomodando. Estamos deleitándonos con esta hermosa luna, la última del 2020. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Así es, Julio. Para David, un saludo para David de parte de Fernanda, que con esta hermosa luna lo saluda y le reafirma su amor. María, buenas noches. ¿Cómo estás, María González? Tanto tiempo. Jairo, buenas noches hasta Ecuador, amigo. María Bonilla, buenas noches. Mari, hasta Nueva York. Anita, buenas noches. Alma Holguín, buenas noches. Vamos a hacer un acercamiento ahorita vamos a ver cómo se ve así la lunota. Los cráteres de la orilla me fascinan cómo se ven. Gracias, Fernanda, gracias. Es un gusto poderlos tener aquí y poder disfrutar de verdad de esta hermosa luna tan perfecta. Celao, buenas noches. Carlos, buenas noches. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Josecito, buenas noches. Hasta Honduras, Francisco, un saludote. Marlene Nava, ¿cómo estás? Saludotes. John Jairo, buenas noches. Santi, buenas noches. Freddy, buenas noches. Yuri, buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos. Qué hermosísima luna. Tiene muchísimo brillo como siempre. Elisa, buenas noches. ¿Cómo estás? Estamos aquí de cerquita admirando esta hermosa luna. ¿Dónde, Yuri? ¿Dónde estás, Yuri? Rafa, buenas noches. Mara, buenas noches. Jairo, ¿qué tal? Salió muy padre, salió muy bonita, se veía muy bien. Joaquín, buenas noches. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hasta San Marcos, Arteaga, Computienda, buenas noches. Normita, buenas noches. Martín, buenas noches. Hasta Ecuador, Yuri, saludotes. Oscar, ¿cómo estás, Oscar? Saludos, buenas noches. Josecito, buenas noches.
La luna es hermosa, siempre nos fascina la luna. Nos fascina de verdad poderla ver. Es la última luna llena de este año. Si no fuera por la pinche pandemia, estuviéramos ahorita enfiestados, en los recalentados. Lázaro, buenas noches, ¿cómo estás? Ya muy pronto, en julio, primero Dios, vamos a ver muchos más planetas. Nelly, buenas noches. Sí, Julio, le falta un pedacito. Es que es mañana, pero por lo regular siempre hago las en vivos desde hoy, por cualquier cosa. María Bonilla, buenas noches. Diana, buenas noches. Plasi, buenas noches. El Duende, ¿cómo estás? Buenas noches, saluditos. Hasta Seúl, Corea. Joaquín Velázquez, ¿cómo estás? Sí, siempre hacemos los en vivos un día antes de la luna llena. Lo que pasa que luego a veces por lo regular siempre el mero día de la luna llena no estoy, no puedo. Salgo o algo, entonces siempre aprovechamos y lo hacemos un día antes. Si mañana, primero Dios, se puede, pues también lo hacemos mañana. Así es que desde ya estamos disfrutando de la última luna llena del 2020. Alba, buenas noches. Mayren Flores, buenas noches, ¿cómo estás? Con esta super toma te saludo, Mayren, ¿cómo estás? Ya estamos disfrutando de una hermosa luna, la última del 2020, esperando se lleve la pandemia, esto que nos vino a dar duro a todos, pero bueno, que el ánimo no decaiga. Entonces los sigo saludando y sí, le falta un pedacito porque es mañana, al 100% es mañana. A partir de las 11:30 de la noche es luna llena completamente. Pero les repito, hay veces que siempre me ha sucedido que esos días de luna llena tengo que salir o tengo que hacer algo. Por eso es que empezamos a transmitir desde hoy, desde un día antes. Claro, Yuri, con mucho gusto. Yuri Reynoso, te saludo con mucho gusto desde Oaxaca, México. Así es, Julio. Qué padre, sí, la luna es hermosísima. Lluvia, buenas noches, ¿cómo estás? Saluditos. Si alguien se me pasa, por favor, vuélvame a mandar un mensajito, por favor. Si alguien se me pasa, no quiero que se me pase nadie, pero a veces los mensajes pasan un poquito muy rápido. Araceli, buenas noches, ¿cómo estás? Elisa, buenas noches, ¿cómo estás, Elisa? Sam Reyes, amiga, saludotes, Sam. Saluditos, maestra, muy buenas noches. Ya estamos aquí saludando a todos con esta hermosa luna llena desde Guajuapan de León, Oaxaca. Brian, ¿cómo estás? Declárenle su amor a alguien, reafírmenle su amor a alguien con esta toma para que se quede para el video para siempre. Primero Dios, pues los videos se van a quedar ahí, ¿no? Entonces, pues aprovechemos para mandar un saludo especial o algo. Desde Guajuapan de León, Oaxaca, ya estamos transmitiéndoles la luna, la última luna llena del 2020, diciembre del 2020, la última luna llena. Esperando nos traiga cosas mejores el próximo año. Fabiola, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, Fabiola, buenas noches. Gladys, buenas noches, ¿cómo estás, Gladys? ¿Qué tal? Saludos. Hermosísima la luna. Hermosísima la luna llena. Sí logran ver los cráteres a la orilla, ¿cómo se ven? Itzel, buenas noches. Gabriela Muñoz, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahorita vamos a dar un acercamiento. Le vamos a dar un acercamiento más. Ya estamos por aquí transmitiendo desde Oaxaca, México. Gaby, hasta Chile. Saludos, Gaby. ¿Cómo estás? Ya no te había yo visto. Julio, híjoles, esas cosas, pues no sé. Hay quien las creen, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que cree muchas cosas en realidad, pero bueno, de que hay extraterrestres los hay, me imagino. El universo es gigantísimo. Gracie, buenas noches. Es enorme, el universo es infinito. Es infinito. Gracias, Sam, con gusto, porque ustedes lo merecen, amigos, ustedes lo merecen y por eso le echamos ganas. María Chávez, qué gusto verte aquí, María Chávez.
Silvia, saludos, buenas noches. Amigo Flavio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mari Chávez, un gustazo verla por aquí. Harley, buenas noches, ¿cómo estás? Saluditos para todos. Mirna, qué gusto de saludarte, Mirna, ¿cómo estás? Buenas noches. Desde Huajuapan de León, Oaxaca, ya estamos aquí. Vamos a acercarla un poquito más, así que se vea grandota. Parece una tortilla de harina quemada. Ay, pues sí. Gracias, Gaby, gracias. Recibe mis saludos también. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti y para tu familia. Flavio, hasta la Ciudad de México, un saludote. Chelita, buenas noches, ¿cómo estás? Ese Julio está como romántico de saludos a la suegra. Vamos a saludar a la suegra de Julio. Vamos a ponerlo así para que se vaya bajando la luna. Vaya bajando, ya saben, no mueva mucho su celular. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Gaby, igualmente para ti y para todos los que siguen las transmisiones. Un año lleno de bendiciones, de mucha salud más que nada. Mucha salud, de mucho trabajo. Salud y trabajo. Entonces, mis mejores deseos para ti y para todos los que están viendo el video, para mis amigos. Así es. Germán, buenas noches. Melanie, buenas noches. ¿Cómo estás? Reinaldo, buenas noches. Melanie, hasta Perú, buenas noches, amiga. ¿Cómo estás, Melanie? Abel, buenas noches. Miranda, buenas noches. José Venegas, Elisa Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches. Es una luna hermosísima, es una luna preciosa, es una luna brillante, con mucho color, con mucho brillo, con mucha luz. La luz de nuestro Señor que apenas el 24 pasado recordamos su nacimiento. Gloria, muy buenas noches. Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hasta Tabasco te saludo con gusto, amigo. Beni, buenas noches. David, buenas noches. Israel Morales, eso, nuestro amigo Israel entra cantando. Cántale, Israel. Jorge, buenas noches. Elsa, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Josecito Díaz. Ya pasó, Josecito, ya pasó la estrella de Belén. Sandra, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí, Gaby, para todos, con mucho cariño, muchas bendiciones y muchos muy buenos deseos. Rigo, muy buenas noches. Sofía, muy buenas noches. Cántale, Julio y nuestro amigo Morales son los que van a deleitarnos con un carioquito. Cántale pues, cántenle a esta hermosa luna. Dice Julio que si vemos algo raro pasar ahí volando en una escoba es su suegra que está probando su escoba para bañar. Sergio, buenas noches. Rosy de Martínez, muy buenas noches. Qué gusto tenerte en la transmisión. Viridiana, muy buenas noches. Lucía, buenas noches. Judith, buenas noches. Beni, ¿qué tal, Beni? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sergio, muy buenas noches. Saludos para todos. Agradezco que compartan el video. Plasi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos hasta Pasco, Washington. Recuerden que los invito a que nos sigan en YouTube, No Estudio Neón. Acabo de subir 2 videos para ustedes. Fabricio, el toro enamorado de la luna. Qué padre, ¿no? Es que de verdad es increíble. ¿Se imaginan que hubiésemos podido, en lugar de tener una luna, tener 2 o 3? ¿Cómo se verían esos atardeceres? Sí, Josecito, 2 videos de la estrella de Belén en YouTube, No Estudio Neón en YouTube, la estrella de Belén. Fui de los primeros en transmitir. A las 6 de la mañana fue el primer video. Carlos, buenas noches. Jairo, ¿cómo estás? Claro que sí, vamos a saludar a la esposa de Jairo, Daisy, para ustedes que están disfrutando de esta de esta luna llena, la última del año, desde el mar. Saluditos. Rojas, buenas noches, ¿cómo estás? Jeca, muy buenas noches. David, buenas noches. Elisa Ramírez, hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas. Les agradezco que compartan el video, amigos. La última luna llena, la última luna llena del 2020. Ojalá se lleve
con perdón de ustedes, ojalá se lleve la pinche pandemia, porque ya de verdad que ya nos tocó, nos dio muy duro, Angie Morales, ¿cómo estás? Buenas noches. Bautista Josefina, ¿cómo estás? Buenas noches. Imelda, buenas noches. Luis López, buenas noches. Nubia, buenas noches. ¿Cómo están? Los saludos desde Oaxaca, México. Vamos a hacer un acercamiento más. Vamos a hacer un acercamiento. No muevan su celular, su teléfono. Dejen lo que vaya pasando. A ver cuántos murciélagos se van a atravesar esta noche. No muevan su celular, déjenlo ahí quieto para que vayan viendo el movimiento de la luna. Luz María, buenas noches. Guillermo, buenas noches. Meli, ¿cómo estás? Buenas noches. Adrián, buenas noches. Isidro, buenas noches. Adriana, buenas noches. Hasta Coahuila. Isidro, buenas noches. Gian, buenas noches. Angelita, buenas noches. Chevo, buenas noches. Julio César, buenas noches. Miris, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Huajuapan de León, Oaxaca. Estamos viendo la última luna llena del 2020. Miris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Zulema, Daniel, buenas noches. Híjoles, Julio, no manches. Ojalá que no, Julio. Ojalá que no. Ojalá que todo vaya para bien. Vamos a ver, permíteme tantito que estoy tratando de acomodar esto para que podamos verlos bien, los cráteres ahí. No sé si ahí se pueden ver bien, miren. Permítame tantito, déjenme ahorita los sigo saludando, es que tengo que acomodar esto. Miren, ahí se ven los cráteres, ¿sí ven la orilla? Perla, buenas noches. Telmita, buenas noches. Marta, buenas noches. Angie, Gian, buenas noches. ¿Sí vieron la orillita? Qué padre se ven los cráteres. Vamos a ver, tiene muchísima luz. Gian, hasta Perú, buenas noches. Miren los cráteres, cómo se ven en la orilla, Permítame tantito. Déjenme acomodarme un poquito. Que tiene muchísima luz la luna. Y le cuesta un poco al teléfono captar tanta luz. Gelito, ¿cómo estás? Tony, Ever, Isidro, Ita, muy buenas noches. Judith, buenas noches. Desde Perú, un gusto saludarlos, amigos. Si me ayudan a compartir el video les agradezco. Recuerden que los videos de la estrella de Belén están en YouTube, no Estudio Neón, en YouTube. ¿Sí miran la orilla cómo se ven los cráteres? Hermosísima. Brandon, ¿cómo estás? Yadi, buenas noches. Hasta Piedras Negras. Lupita, ¿cómo estás? Irven, buenas noches. Saludos para todos. Ahora vamos a hacer la más chiquita y nos vamos acomodando. Saben que tengo que estar acomodando el telescopio, así que ya saben, no muevan mucho su teléfono para que vayan viendo cómo se va moviendo la luna. No, es el telescopio, Julio, es el telescopio que con moverlo un pelo, medio pelo, ya tiembla porque es muchísimo el aumento que le tengo, todo el zoom lo tengo. Paulina, buenas noches. Caro, buenas noches. Ulises, buenas noches. Es un telescopio, Perlita. Es un telescopio y luego le pongo el teléfono, el celular. Pilar, Adrián, Moisés, buenas noches. ¿Cómo están? Tony Cortés, muy buenas noches. Hasta Tlaxcala, saludos. Leti Acevedo, muy buenas noches. Carmelita, buenas noches. Jovita, muy buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a hacer un acercamiento un poquito más. Así. Estamos disfrutando de esta hermosa luna. Casimiro, amigo, ¿qué tal? Un gusto verte por aquí. Ana Briones, muy buenas noches. Adrián Reyes, saludos hasta Ecuador, Adrián. Recuerden que los que van entrando van diciendo de dónde son y ponen su bandera. Saludos para todos. Recuerden la Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La estrella de Belén, los videos de la estrella de Belén están en Noé Estudio Neón en YouTube. Así póngale, la estrella de Belén, Noé Estudio Neón. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Monse, muy buenas noches. Yuri, muy buenas noches. Edgar, buenas noches. Tere Ramos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos para todos. Desde Huajuapan de León, Oaxaca, los saludo, amigos. Los saludo cordialmente. Ana María Pérez Ramírez, una empresaria exitosa de aquí de Huajuapan de León, Oaxaca, te saludo. Buenas noches, ¿cómo están?
Hasta Paraguay, Luis Cázares, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, agradezco que me ayuden a compartir el video. Lupita, buenas noches, ¿cómo estás? Permítame tantito, voy a mover el telescopio para acomodarnos. Saben que tengo que estar acomodando esto. Jonathan, buenas noches. Elena, buenas noches. Ese Julio nos saluda de Marte, allá en Colombia. Irving, buenas noches. Alejandra, buenas noches. Brandon, díganle a esa persona especial con la toma de la luna, díganle algo bonito ahí. Julio nos estaba cantando, Julio junto con Morales, pero ya no sé, ya se callaron. Jessica, buenas noches. Darling, buenas noches, ¿cómo están? Saludos, les agradezco que me ayuden a compartir el video. Hasta Celaya, Guanajuato, Juanita Herrera, buenas noches. Saludos para Chicago y Santa María Camotlán. Así es, amigo Chávez, buenas noches. Maggie, buenas noches. Luis Cázares, buenas noches. Samuel, buenas noches. Tezoncin, ¿así se pronuncia tu nombre? Tezoncil, desde nuestro querido Oaxaca, México, para todos ustedes. Judith, buenas noches. Paloma, buenas noches. Elena, buenas noches. Ana Briones, buenas noches. Nicanor, muy buenas noches. Sergio Moreno, Víctor, buenas noches. Gian, hasta Perú. Les agradezco que ayuden a compartir el video, amigos. Estamos viendo la última luna llena del 2020. Esperando nos eche una mano y se lleve todo lo que nos agobie, todo lo que no nos haga sentir bien. María, buenas noches. Rubén, buenas noches. Aida, buenas noches. Yeye, buenas noches. Isaac, buenas noches. Antonio, Colín, buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos viendo la luna, la última luna del 2020 desde Oaxaca, México. Recuerden que la estrella de Belén está en YouTube, no Estudio Neón, en YouTube. Javier, buenas noches. Alondra, ¿qué tal? Lucifer. Ahora, Lucifer, ching, nos llegó Lucifer ahí. Emanuel, buenas noches. Noé, Tocayo, buenas noches. Claro que sí, Tensuncil. Vamos a saludar a Iker y a Joshua con esta hermosa toma de la luna. Mira, vamos a acomodarla. Con esta super toma de la luna los vamos a saludar a Iker y a Joshua. Se queda en el video para siempre. La última luna llena del 2020. Gabriela, ¿cómo estás? Gaby, buenas noches. Lupita, buenas noches. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con gran placer, amigo Octavio. Es un placer poder compartir con ustedes. Exactamente, Mirna. Dicen que las de octubre son las mejores, pero en realidad así es. Tienes mucha razón. Janet, buenas noches. Teresita, hasta Sonora, buenas noches. Ale Herrera, buenas noches. Adalí Contreras, buenas noches. Tocayo, buenas noches. ¿Cómo estás? Jurita, buenas noches. Marta, buenas noches. Fátima, ¿cómo estás? Saludos. Chay, buenas noches. Silvia, buenas noches. Estamos viendo la luna llena de diciembre del 2020. La última luna llena que esperamos y nos eche una mano y se lleve todas esas cosas que nos agobian. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Fernando, buenas noches. Isabel, buenas noches. Igyat, buenas noches. ¿Cómo estás? Rafa, Teresita, muy buenas noches, ¿cómo están? Es una hermosísima luna llena. Vamos a darle un acercamiento. Adela, buenas noches, ¿cómo estás? Leslie, muy buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a darle un acercamiento bastante amplio, ¿ok? Corazón de María, muy buenas noches. Ariana, buenas noches. Rosario, buenas noches. Ese Julio, así es, Julio, cántale, amigo Julio. Obis, ¿qué tal? Buenas noches. Miriam, José, Belén, muy buenas noches. Eli Sandoval, muy buenas noches. Lupita, buenas noches. Leticia Ramírez, muy buenas noches. Belén, hasta Guatemala, te saludo, Belén, buenas noches, ¿cómo estás? Ricardo, buenas noches. Daniel, buenas noches.
Jonathan, ¿cómo estás? Leslie Pérez, Jonathan, por un 2021 con un telescopio. Sí, Juliana, buenas noches. Anaí, buenas noches. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Meli, buenas noches. Jesús, buenas noches. Stephanie, buenas noches. Chema Díaz, amigo, hace tiempo que no estás en las transmisiones, amigo Chema. Tienes muchas faltas. Jesús Martínez, buenas noches. Judith, ¿cómo estás? Hasta New York. Juanita, buenas noches. Palma, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ven esos cráteres ahí arriba? Alguien dígame por favor que ve esos cráteres hasta arriba, cómo se ven de padres. Hasta piedras negras. Son maravillas de nuestro Señor Él y le damos gracias, honor y gloria a Dios Todopoderoso. Tere, buenas noches. Suani, buenas noches. Jesús, aquí estamos con la luna llena del 2020, la última. Adolfo, buenas noches. María Concepción, buenas noches. Leti, una mordida, dale una mordidota sabrosota. Suani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Desde dónde? Tienen que entrar y decir de dónde son. Poner su bandera. Adela Ramos Román, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a echarlo un poquito para atrás. Vamos a acomodarnos. Saben que tengo que estar acomodando el telescopio, por eso se mueve. Eli, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Saluditos. Claudia, buenas noches. Es una luna hermosísima, con muchísima luz. Muchísima luz. Adriana, buenas noches. José Chávez, buenas noches. ¿Cómo están? Los saludamos desde Guajuapan de León, Oaxaca. Ángeles Magaña, Jesús Pérez, buenas noches. Belén, en Guatemala. Cristian, buenas noches. Amigos, es una luna hermosísima, es una luna hermosa, llena de luz. Desde que salió traía muchísima luz. Dejen su mensaje, dejen un comentario bonito para ese ser especial, para que se quede en el video. Estos videitos se van a quedar para siempre, primero Dios. Estos videitos se van a quedar para siempre, así es que dejen su mensaje ahí para alguien especial. Stephanie, hasta Perú. Luis, Lupita, buenas noches. Claudio, en Paraguay. Claudia Colcherete, desde Guatemala. Mariana, buenas noches. Juan Chávez. Carrillo, Lupita, hasta Irapuato, buenas noches. Omar, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Alma Areli, buenas noches. Indira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta Hidalgo. Cristina Manuel, buenas noches. Debay, buenas noches. ¿Cómo estás? Meli, buenas noches. Hasta Cahuila, Piedras Negras. Adal, muy buenas noches. Manuel, buenas noches. Saluditos hasta Camotlán, amigo. Un hermoso lugar. Amigo Adal, ya estamos aquí en la última luna llena del 2020. Les agradezco que compartan el video, por favor. Tere, buenas noches. Pati, buenas noches. Juanita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vega, buenas noches. Lourdes González, Monclova, Coahuila, buenas noches. ¿Cómo estás? González, Elvia. Julio, qué gusto tenerte aquí, Julio. Erika, perdón, buenas noches. Gabriela, Verónica, buenas noches. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Solís, hasta Fort Worth, Texas. Leslie, buenas noches. Carlos, buenas noches. Disfrutemos de esta hermosísima luna en lo que yo los saludo. Yo los saludo a ustedes. Me gusta saludar a cada uno de ustedes. Lo saben y es un gustazo. No muevan mucho su teléfono para que vayan viendo cómo va bajando la luna, cómo se va moviendo la luna. Barragán, ¿cómo estás? Edith, buenas noches. Beno, buenas noches. Claro, vamos a saludar a la familia Castro Rodríguez y a Jorge Cortés. Un saludo de Judith. Muy buenas noches. Hasta Yolotepet, amigo Julio. ¿Cómo estás? Eli, hermosísima la luna. Amigos, si se me pasa un mensaje o algo, por favor, vuélvanlo a poner. Les pido mil disculpas. Lo que pasa es que a veces los mensajes pasan muy rápido. Quisiera yo saludar a todos y leer todo, pero a veces se me pasa.
Lorenzo, buenas noches. Chío, buenas noches. Eric, muy buenas noches. Ricardo, ¿cómo estás? Saludos para Diana Luna de Iglo Paso, Texas. Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Elizabeth, buenas noches. Solís, es un gusto poder compartirla con ustedes. Karen, buenas noches. ¿Cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Un saludo para Mato y Jonathan Canales. Claro que sí. Es hermosísima la luna, hermosísima. Permítame tantito. Estamos transmitiendo desde Huajuapan de León, Oaxaca, México. Nuestro canal en YouTube para todos ustedes con muchos videos de aquí de la región. Y ahí están los videos de la estrella de Belén. Eric Muñoz, hasta Costa Rica, amigo, te saludo. Buenas noches, ¿cómo estás? Claro que sí, Meli, para Ángela, que le encanta ver la luna y los planetas. Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué dice Yolotepec, amigo Julio? Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos para Martín, que Elvia le dedica esta hermosa luna. Hermosísima la luna, amigos. Si me ayudan a compartir el video, se los agradezco. Saben que tengo que estar moviendo el telescopio. Dejen su teléfono ahí para que vean cómo se va moviendo la luna. Perdón. Emma, hasta Paraguay, te saludo, amiga, desde aquí, desde Oaxaca, México. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ese Julio. Sí, amigo. Sandra, buenas noches. Tere, un gusto saludarte, maestra Tere, nuestra amiga Tere, maestra de Zumba. Buenas noches, Tere. Ricardo, ¿cómo estás? Hasta Piedras Negras, te saludo, amigo. Julie, Pablo, buenas noches. Pura vida, dijeron nuestros amigos de Costa Rica. Sí dicen en Costa Rica, Julio. Alguien te saluda. ¿Cómo estás? Pura vida. Así se saluda allá en Costa Rica. Pura vida. Marcos, Alicia, buenas noches. Alejandro Morales, buenas noches. José Alfredo, buenas noches. Verónica, buenas noches. Abasolo, en Abasolo, Tamaulipas. Yadi Perea, prima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos para cada uno de ustedes. Permítame tantito, tengo que acomodar el telescopio. Permítame tantito. Vamos a ver. Vamos a saludar a Giselle, que está mirando la luna. 4 añitos, Giselle, con mucho gusto, de tu papi Luis Cázares. Un saludito desde Oaxaca, México, para ti. Pepe, ¿cómo estás? Juan, buenas noches. Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta Tlaxcala, Yadi. Héctor, Coco, Chapis, buenas noches. ¿Cómo estás? Hasta Laredo. Permítame tantito, que estoy acomodando esto. Ahí está. Mari, muy buenas noches. Germán, muy buenas noches. Gracias, feliz año nuevo, amigo. Eric. Sí, verdad, la luna fría. Es mañana a las 11:30 de la noche. Pero empezamos a transmitir desde hoy por cualquier cosa. Hasta Chimbote, Perú, amigo Alfaro, buenas noches. Román Riquelque, ¿cómo estás? Ya estamos aquí siguiendo la luna. Sandra, ¿qué tal? Javier. Troncoso, Zacatecas, Camerún, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, saludos. Ya estamos aquí, les agradezco, amigos, si me ayudan a compartir el video con sus seres queridos, con alguien especial que quieran que vea la luna. Ay, perdón. Muy bien. José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a hacer un acercamiento. No se nos han atravesado ningún murciélago, Martín, buenas noches. Humberto, buenas noches. No sé, estaba yo bien. Ahorita fue de repente que subí a la azotea. Me voy a poner el gorro. Fue ahorita que subí a la azotea. De repente me empezó a raspar algo en la garganta. Pero bueno. Gabriela, ¿qué tal?
Tomás, buenas noches. Liliana, buenas noches. Gaby, buenas noches. Es que está como frío, hay como sereno. Estoy sintiendo mucho frío en la cabeza. Ya me puse un gorro. José, buenas noches. Joana, buenas noches. ¿Cómo están? Hasta Las Vegas. Juan, buenas noches. ¿Cómo estás? Lina. Saludos para cada uno de ustedes. Recuerden que tienen que entrar y, aparte de saludar, pues poner su bandera, ¿no? Desde donde nos están saludando. Ahí tenemos un acercamiento de la luna. Monse, ¿qué tal? Buenas noches. Dejen su comentario, dejen su mensaje para alguien especial. Brujo, buenas noches. Rosy, buenas noches. Yasmín, buenas noches. Lázaro, ¿qué tal? No, ahora Julio. No, fue ahorita que subí a la azotea, de repente. Es que está frío. Claro, Gabriela, pasan muchos murciélagos aquí, ahorita no. Lo que pasa que ahorita estoy en la azotea, digamos, al lado norte. Si me pongo en la azotea del otro lado, viendo hacia la iglesia, siempre nos salen muchos murciélagos. Se ven clarito cómo pasan los murciélagos. Otilia, buenas noches. Alex, buenas noches. Pasa mucho murciélago. Monse, ¿cómo estás, Monse? Buenas noches. Rodríguez, buenas noches. Normita, buenas noches. Angelina, buenas noches. Claro que sí, con mucho gusto. Juan, hasta Piedras Negras. Ángel, buenas noches. Jairo, hasta Ecuador. Saludos para Adriana, que está viendo la luna. Con mucho gusto. Misael, buenas noches. Estamos apreciando esta última luna llena de este 2020. Ojalá se lleve todo lo que nos agobia, todo lo que no nos gusta, todo lo que nos hace sentir mal. Pero bueno, dejen su mensaje, dejen su saludo para alguien especial, compartan el video con esa persona especial que a veces dice uno, ¿estará viendo la luna igual que yo? Es la misma luna, ¿la estará viendo? Hoy es el día para que le invite ver la luna en esta transmisión. Angelina nos dice que puede prestarnos dinero. Saludos para Angelina. Blanca, buenas noches. Misael, buenas noches. Karina, buenas noches. Judith, muchas gracias. Fue ahorita que subí a la azotea. De repente sentí mucho frío. Juana García, buenas noches. Gracias, Misael, gracias. Ángela, buenas noches. Mancho, Mari, buenas noches. Ay, sí, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos? Que esta luna llena se lleve todo lo que no queremos. Inclusive con todo respeto y perdón de la palabra, que se lleve ese pinche COVID. Misael, vamos a saludar, claro que sí, a Diego Conde con esta hermosa toma de la luna llena, la última del 2020. Martín, buenas noches. María Elena, buenas noches. ¿Cómo están todos? Es una luna hermosísima. Recuerden que en YouTube, no Estudio Neón, tengo los videos de la estrella de Belén. Los que no han visto la estrella de Belén están en el canal de Estudio Neón. Pilar, buenas noches. Josafat, buenas noches. Juan, buenas noches. Saludos para todos. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a saludar a José Ángel y a Axel Barajas de parte de Adriana López. Claro que sí, con mucho gusto. Frank, ¿cómo estás, Frank? Tomás del Castillo, buenas noches. Garza Ceci, buenas noches. Lucy, buenas noches. Saluditos para todos ustedes. Vamos a acomodarlo otra vez. Vamos a acomodarnos. Saben que cada cierto tiempo hay que estar acomodando el telescopio. Tenemos una hermosísima luna llena el día de hoy.
Mañana es al 100%, ahorita está en el 95%, mañana estaremos al 100%. Luli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Abraham, Fidel, buenas noches. Jesús, David, buenas noches. Saludos desde Huajuapan de León, Oaxaca, de donde transmitimos. Gracias, amigo Casimiro, gracias, te agradezco. Gracias, gracias. Laura Isabel, buenas noches. Nieto, buenas noches. Fernanda, ¿cómo estás? Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier, buenas noches. Laurita, buenas noches. ¿Cómo estás? Gilberto, Berlín. Luli, de Puerto Peñasco. Álvaro Larios, Osvaldo, buenas noches. Alfredo Álamo, buenas noches, ¿cómo están? Fanny, ¿qué tal, Fanny? ¿Cómo estás? Buenas noches. Juan, buenas noches. Rocío, buenas noches. Ofelia, muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hacerle un acercamiento. Vamos a acercarla más. Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches, les agradezco que compartan el video. La última luna llena del 2020. Frankie, hasta Colombia. Pues estamos aquí en Huajuapan de León, Oaxaca. Aquí es de donde transmitimos todas las lunas llenas y los eventos como la estrella de Belén de la semana pasada. Rocío, buenas noches hasta Tlaxiaco, Oaxaca. ¿Qué tal Tlaxiaco, Rocío? Ha de ser un friazo. Platícame, ¿qué tal está el frío allá? Aquí está muy frío. José, buenas noches. Pati, buenas noches. Fernando, buenas noches. Bar, buenas noches. Elsa Peña, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos a darle un acercamiento más. ¿Sí ven los cráteres? ¿Cómo se ven? Ah, la luna si tuviera precio. ¿Cuánto valdría la luna si tuviera precio? Híjoles, imagínate. Edwin, buenas noches. Mayolita, buenas noches. Hasta la Unión Coahuila, Ofelia, te saludo. ¿Cómo estás? Mario, buenas noches. Juan, buenas noches. Miren qué bonitos se ven los cráteres a un lado. José, buenas noches. Jos, buenas noches. ¿Cómo están? Sí, la estrella de Belén. La estrella de Belén está en Noé Studio Neon en YouTube. Hay dos videos, el de la mañana y el de la noche. Se vio mejor en la mañana, porque en la noche ya estaban más despejados. Hasta Coahuila, Diama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nicolás, William, buenas noches. Saludos para cada uno de ustedes. Adrián, mira, Adrián, con este acercamiento de la luna, sí. Fíjate, Adrián, con estos cráteres tan padres. Te saludo, amigo Adrián. Sí, se ven los cráteres. Luis, buenas noches. Gustavo, buenas noches. Juan, buenas noches. Así es, Adrián. Marichu, buenas noches. Hasta Colombia. Juan, amigos, les agradezco que me ayuden a compartir el video. Se los agradezco. Rafa, buenas noches. Mira, con esa toma de los cráteres ahí, Adrián, te saludo, amigo. Mira, fíjense. Un ratito porque luego la luz no deja verlos. Miren, ¿se ve? ¿Se ve? Dígame si se ven. Esos cráteres a la orilla, a su mano derecha. ¿Cómo se miran? ¿Se ven? Alba, buenas noches. Gary, buenas noches. Kimberly, buenas noches. ¿Vieron que ya no estoy tosiendo? Me puse el gorro. Es que subí sin gorro. Ya hace mucho frío. Erika, buenas noches. Sí, me acabo de poner un gorro. Ya dejé de... No sé, subí y sentí como sereno. Sentí como húmeda la cabeza. Sentí mucho frío. Y empecé a toser, si se dieron cuenta. Ahorita ya, gracias a Dios, ya dejé de... Fue un poquito leve. Gary, las mejores salitas en Huajuapan de León, Oaxaca, solo con Gary. Ah, si nos pudieras mandar unas ricas de Valentina. Saludos, Gary, saludos, amigo Gary. Se ve muy padre, aunque le falta un poquito. Julio se dio cuenta que le faltaba un poquito. Sonia, buenas noches. Oscar, buenas noches. Claudia, buenas noches. Rocío, me imagino que Tlaxiaco está
Frillisísimo. Aquí hace mucho frío. Ahora imagínate en Tlaxiaco. Tlaxiaco es una ciudad cerca de Guajuapan que hace mucho frío. Muy bonito Tlaxiaco. Muy, muy bonito Tlaxiaco. Ruth, buenas noches. Aldo, buenas noches. Olivo, buenas noches. Yasmín, buenas noches. José María, buenas noches. Mariana, buenas noches. María López, buenas noches. Dulce, ¿cómo estás? Buenas noches. Carla, nuestra amiga Carla llegó. Carlita, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho viento, sí, me imagino. Ayer volé un papalote y rapidito se empinó porque había muchísimo aire, rapidito subió, mucho aire. Gary, gracias Gary. No, amigo, no te preocupes, de verdad, gracias. Gary hace unas alitas, tremendas alitas que hace Gary, de verdad, tiene un sazón, tiene un sabor súper. Nuestro amigo Gary Corro, muy, muy buenas alitas en Guajuapan de León. Cris, buenas noches. Estela, buenas noches. Francisco, hasta Nicaragua. Saludo amigos, les agradezco si me ayudan a compartir el video, se los agradezco mucho. Recuerden que la estrella de Belén, el video de la estrella de Belén está en YouTube. Póngale así, Noé Estudio Neón, la estrella de Belén. Graciela, buenas noches. Gracias Adrián, sí, siempre luego me hacen falta, siempre son muy importantes. Tere, buenas noches. Chambita, buenas noches. Gracias Gary, gracias, gracias. Olivo, hace mucho frío, subí a la azotea a hacer la transmisión y empecé a toser un poco. Sentí el frío en la cabeza, de verdad. Ya ahorita me puse un gorro y ya me siento mucho mejor ya. Claro, Carla, siempre llegas tardecito, pero bueno, lo bueno es que vienes, ¿no? Estela Ramírez. No manches, Estela. No, allá en México hace mucho frío, en la Ciudad de México, Estela, hace muchísimo frío. Aquí en San José, en el Callejón de Urrutia. En San José a un ladito, ahí está la oficina, luego se ve. Luego se ve la oficina, luego. Gracias, amigo Corro, de verdad. Gracias, te agradezco. No, hombre, ahorita van a caer de perlas. Ángel, buenas noches. Permítame, voy a acomodar el telescopio. Ya saben que lo tengo que estar acomodando. Mabelita, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. No muevan su teléfono para que vean cómo va bajando la luna, cómo se va moviendo, ¿ok? Déjenlo ahí, quieto. Edardo, buenas noches. Saulo, muy buenas noches, ¿cómo están? Lisette, ¿qué tal? Saludos. Estamos viendo la luna llena del último diciembre del 2020. Mañana es al 100%, pero ustedes saben que siempre transmitimos un día antes por cualquier cosa, ¿no? Y siempre ha sucedido que el mero día no puedo transmitir. Xiaome Zurita, buenas noches, ¿cómo estás? Glendin, ¿cómo estás? San Beltrán, muy buenas noches, saludos para todos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Itzel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hacerlo un poquito más grande. Susana, ¿cómo estás? Hasta Coahuila, Piedras Negras. Mucha gente de Coahuila, muchos amigos de ahí. Gracias por ver la sintonía. Mimi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos. Rolando López, Enrique, Bernie, buenas noches, ¿cómo están? Saludamos desde Guajuapan de León, Oaxaca. Estamos disfrutando de esta hermosísima luna llena. Tiene mucha luz, mucho color. Es una luna casi perfecta. Mañana va a estar al 100% redonda, llena. Mañana a partir de las 11:30 de la noche. Hoy es una noche muy fría, tengo la espalda fríísima. Tengo una sudadera y un gorro y se siente muchísimo frío. Verónica, buenas noches. Nora, buenas noches. Ashley, buenas noches. Estamos en Guajuapan de León, Oaxaca, México. Desde aquí transmitimos. Josa, ¿cómo estás? Buenas noches. Gabriela, te voy a decir por qué no ves el conejo. Espérame, ya te digo, nada más deja acomodarme, espérame. Sergio, amigo Checo, buenas noches. Mira, te voy a decir por qué no ves el conejo, Pon atención. Pancho Rivera, buenas noches, ¿cómo están? Dejen su teléfono que no se mueva.
Mira, te voy a decir por qué no se ve el conejo. Uy, ya se va a acabar la batería tan rápido. Miren, no se ve el conejo. En realidad, esas manchas grises son los mares de la luna. ¿Verdad? Ok. Hasta Houston, Texas. Saluditos. Mira, lo que pasa que estamos viendo la luna al revés. Estamos viendo la luna al revés porque el telescopio no tiene el lente normal. Es un lente que está al revés. Entonces, si la viéramos normal, tal vez las manchas, los mares esos, las manchas, si yo la hago pequeñita, pequeñita así, tal vez podríamos ver la figura, las orejas y más o menos la forma. Pero la luna la estamos viendo al revés. Morales, hasta Oklahoma, saludos. Compartan esta transmisión con esa persona que aman, que quieren. Con esa persona que algún día le hablaron a la luna acerca de ella. Es la última del 2020. Entonces la luna la estamos viendo al revés. Por eso es que no vamos a distinguir el conejo. Saludos Silvia. Lisbeth, buenas noches. Cruz, buenas noches. Adolfo, buenas noches. Mari, buenas noches. Entonces es por eso que la sombra del conejo no la vemos. Pero si estuviera al revés, tal vez haciéndola más pequeña, podríamos ver un poquito las orejas y la cabeza y con un poco de imaginación pudiéramos verla más o menos. Pudiéramos ver el conejo más o menos. Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con la luna y ese famoso conejo que está escondido ahí. Entonces ahora ya sabes. Daniel, hasta Tula Hidalgo, buenas noches. Talita, buenas noches. Gracias por compartir el video, amigos, se los agradezco. Genaro, buenas noches, ¿cómo están? Saludos. Saludos para todos. Marín, buenas noches, ¿cómo estás? Cruzita, buenas noches. Saludos desde Guajuapan de León, Oaxaca. Recuerden que si quieren ver la estrella de Belén, en el canal de Noé Estudio Neón, su canal, póngale así, la estrella de Belén. La estrella de Belén, Noé Estudio Neón. Ahí podrán ver la estrella de Belén. Se ve mejor el de la mañana, porque son dos, uno en la noche y uno en la tarde. Sahajún. Mauro, ¿dónde es eso, Mauro? Miren, ven, Gaby puso su teléfono al revés. Es que estamos viendo la luna al revés. Estamos viendo la luna al revés. Cruz Morales, saludos Luis, buenas noches. Nisida, buenas noches. Príncipe, buenas noches. Pongan su teléfono al revés. Lo que pasa es que estamos viendo la luna de cabeza. Permítame tantito, ya vengo. Amigos, ¿alguien me puede ayudar a saludar a todos? Voy por una batería, ya vengo. Por ahí alguien que me ayude a saludar a todos los que están entrando, ¿ok? Por favor, ya vengo. Voy a traer una batería, ya vengo. Ok, amigos,
ya vine. Saludos para todos, ya estoy por aquí. Fui a traer una batería. Sí, estamos en vivo desde Huajuapan de León, Oaxaca. Permítame tantito. Dani, buenas noches. Yuli, buenas noches. Gabriela, sí, eso es lo que pasa, que estamos al revés. Cristina, buenas noches hasta Pachuca. Gracias, amigo Juan Riva, un saludote para ti. Con mucho cariño desde Huajuapan. Cristina, Yasmín, Elizabeth Pérez, buenas noches, ¿cómo estás? Pancho Rivera, buenas noches. Martín Morales, Vanessa, buenas noches. Estela, buenas noches. Los saludamos a todos desde Huajuapan de León, Oaxaca. Le falta un cachito a la luna, porque el mero día es mañana. Le falta un pedacito. Mañana es. Pero como les he platicado, las transmisiones las empiezo a hacer desde hoy, porque a veces el mero día, como siempre ha sucedido, ya no puedo transmitir. Salgo o tengo cosas que hacer. Entonces siempre ha resultado eso, que hacemos la transmisión un día antes. Saludo a todos, a cada uno de ustedes. Los invito para que nos sigan en el Noé Estudio Neón en YouTube. Ahí tenemos los videos de la estrella de Belén. 2 videos, el de la mañana y el de la tarde. Jack, hasta Monterrey, buenas noches. Rocío, buenas noches. Ángel, buenas noches. Belinda, buenas noches. Aldair, buenas noches. Cruz Morales, es hermosísima la luna, de verdad que la luna es increíble. La luna nos tiene fascinados, muy fascinados. Recuerden que después de cada cierto tiempo tengo que estar moviendo el telescopio, pero los invito para que vean el video de la estrella de Belén. Noé Estudio Neón en YouTube. Luis, hasta Palm Spring, California. Te saludamos, amigo, con esta toma. Ahorita le damos un acercamiento, ¿ok? César, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a acercarla. Es una luna hermosísima, llena de muchísima luz, muchísimo brillo. Carla, ¿cómo estás? Norma, buenas noches, hasta Oklahoma. Te saludamos, Normita. Místico López, Julio, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos. Hoy no se ha atravesado ningún murciélago, Siempre tenemos murciélagos que se atraviesan y se ven clarito. Pero bueno. Eric, ¿cómo están? Buenas noches. Desde Huajuapan de León, Oaxaca, los saludo, amigos. Los invito para que se den seguir a la página Noé Estudio Neón en Facebook y en YouTube Noé Estudio Neón. Para todos ustedes, muchos videos. Reyes, hasta Pachuca, Hidalgo, saludos, amigo. Junior, buenas noches, ¿cómo estás? No, ya en marzo ya no. La estrella de Belén la vamos a volver a ver en 800 años. Bueno, se va a volver a ver en 800 años. Hemos sido dichosos los que la vimos el otro día. Gracias, Gabriela. Noé Estudio Neón en YouTube. La estrella de Belén, así sale. Vamos a saludar a Salia Verdejo, Acevedo. Claro, con mucho gusto. Jacobo, buenas noches. Mañe, buenas noches. Un saludito, Juan Manuel. Amigo Juan Manuel, buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos. Vamos a acomodarnos, permítame tantito. Estamos viendo ahí las manchas, los mares de la luna. Vamos a acercarla más. Vamos a darle acercamiento. No, la estrella de Belén ya no se va a volver a ver. Hasta dicen los expertos que en 800 años. Así es que fuimos dichosos los que la estuvimos viendo en vivo. No. Vamos a acomodarnos.
Junior, sí, fuimos muy dichosos los que la estuvimos viendo en vivo. 800 años van a pasar para volver a ver la estrella de Belén. Albert, buenas noches. Ever, buenas noches. Gilberto, buenas noches. Candy, buenas noches. Zuli, buenas noches. Alejandro, buenas noches. Martita, buenas noches. Estamos deleitándonos con la luna. La última luna llena de 2020. Dejen su mensaje, dejen un deseo, un comentario para alguien especial, para que se quede grabado en el video para siempre. Ventura, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos. Es una luna llena hermosa, con mucha luz, con mucho reflejo. Cruz Morales, es un placer, es un gusto. De verdad, lo hago con mucho gusto estas transmisiones. Laura Mora, hasta Seattle, Washington. Gilberto, buenas noches. Monse, buenas noches. Miris, buenas noches. Esa estrella de Belén estuvo fenomenal. Fenomenal estuvo. Ahí están los videos. Los invito para que disfruten. Los disfruten, ¿no? Estudio Neón en YouTube. Ya tengo... Vamos a ver. Estoy acomodándolo. De repente saben que tengo que acomodar el telescopio, perdón. Claro que sí, hasta Pachuca Místico, con mucho gusto. Saluditos. Sí, Reyes, le falta un pedazo. Es mañana a las 11:30 de la noche, entra la luna llena al 100%. Pero por algunas cuestiones transmito un día antes, porque a veces sucede, la mayoría de las veces, que salgo el mero día y ya no puedo transmitirla. Por eso es que empezamos la transmisión un día antes. Janet, buenas noches. Natalie, buenas noches. Hasta Catlán de Osorio, Puebla, buenas noches. Buenas noches, Mago. Ricky, buenas noches. Alba, ¿cómo estás, Alba? ¿Dónde estás, Albita? ¿Cómo está tu mami? Saludos para doña Berta. Un saludito cordial para ella. No muevan su teléfono, dejen que vaya bajando la luna, que vaya bajando la imagen. Perdón. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Saludos. Marisela, buenas noches. Bailet, buenas noches, ¿cómo están? Saludos. Estamos disfrutando de esta hermosísima luna llena. Es que ustedes saben que tengo que estar acomodando el telescopio. Permítame tantito, Dejen acomodar un poquito esto, porque el telescopio ya se movió. Entonces tengo que... Permítame tantito, estoy acomodando esto. Es que de repente se mueve muchísimo. Ya lo saludo, permítame, aquí estoy. Estoy acomodando esto. Permítame tantito. Vamos a acomodarnos bien. Ahí está. Parece que ahí está, ¿verdad? Marisela, ¿cómo estás? Buenas noches. Les agradezco si me ayudan a compartir el video. ¿Ahí se ve mejor? ¿Cómo la ven ahí? Díganme. Genier, buenas noches. ¿Cómo estás? Dulcecita, buenas noches. Albert, buenas noches. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos. Francisco, buenas noches. ¿Cómo estás? Estamos disfrutando de la última luna llena del 2020. Lo que yo acomodo aquí el telescopio, porque saben que tengo que estar acomodando esta cosa. Bueno, está mejor. Tiene mucho brillo, muchísimo brillo.
Yayo, buenas noches. Judith. Gracias, Judith, para todos. Para todos. Gracias por compartir el video, amigos, se los agradezco. La última luna llena del 2020. Ahí creo que está mejor, ¿verdad? Ahí se ve mucho mejor, ahí está clarito ya. Les agradezco que compartan el video. Los que no vieron la luna de Belén, la estrella de Belén, transmitimos en YouTube y en Facebook. Noé Estudio Neón en YouTube, ahí la puede ver, la estrella de Belén. Dulcecita Ivonne, buenas noches. Chopín, buenas noches. Cristian Ojeda, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Rocío, buenas noches. Jesús, Keila, Armando, buenas noches, ¿cómo están? Saludos. Emma Contreras, amiga, hacías falta ya, ¿dónde estabas? No me digas que estabas en otra transmisión, Emma. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos para todos desde Guajuapan de León, Oaxaca. Estamos viendo la luna llena, ahí está mejor. Se ve mejor que hace un rato, yo creo. Keila, ¿cómo estás, Keila? Buenas noches. Muy buenas noches, Griselda. Cruz Morales, gracias, gracias, gracias. Mis mejores deseos para ti y para todos. Para todos los que estamos viendo el video, muchas bendiciones. Muchas cosas muy buenas para este 2021 que viene. A ver, vamos a acomodarnos. Ahí está mejor. Hanna, ahí se ve mejor, ¿cómo la ven ahí? Es que lo que pasa es que la luna está casi sobre mi cabeza y tengo que mover el telescopio muy arriba, entonces el teléfono tengo que acomodarlo porque no lo puedo poner boca arriba. Pero bueno, ahí yo creo que está mejor. Arthur, buenas noches. Yo creo que llegaron las alitas, permítame tantito. Permítame tantito, vamos a acomodar esto. Es que tengo que estarlo acomodando. Carol, buenas noches. Hugo, buenas noches. La estrella de Belén en Noé Estudio Neón en YouTube, ahí está. Así aparece el video. Gaby, permítame tantito. ¿Sí lo estás viendo? Sí, 3 lunitas en Júpiter. Padrísimo, Gaby. Qué bueno que lo encontraste. Brenda, buenas noches. Rocío, ¿qué tal? Gaby, buenas noches. Chío, buenas noches. Permítame tantito que tengo que estar acomodando el telescopio. Ahí. Pues ahorita, pues hasta que amanezca, más que nada por la cuestión del sol, ¿no? Que ya no la deja ver. Pero pues va a darle toda la vuelta a la Tierra. Arisbet, buenas noches. Nos vamos a transmitir otro rato, otra media horita, yo creo, más o menos. Casimiro, sí, llegaron las alitas de Gary. Gary nos mandó unas alitas. Muchas gracias, Gary. Acaban de llegar. Ofe, buenas noches. Juan Yescas, buenas noches. Jacqueline, hasta New York, buenas noches. ¿Qué tal el frío allá? ¿Está nevando? Cuéntanos cómo está allá. Silvia, buenas noches.
Claro que sí, hasta Santa María, Nutio, Oaxaca. Con mucho gusto, claro que sí, Cruz. Judith. Ese Gary nos mandó unas alitas, unas super alitas de nuestro amigo Gary Corro. María Guadalupe, buenas noches. Arisbet, Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En serio, Arisbet, miren, aprendimos algo nuevo, ¿eh? Arisbet dice que la luna llena provoca que una mujer embarazada se alivie y yo tengo 36 semanas de embarazo. Ya casi, ¿verdad? Qué interesante, muchas cosas que hay que saber. Muchas cosas que hay que saber que uno no sabe. Irene, buenas noches. Cristóbal, la estrella de Belén, ya pasó 800 años más para que se vuelva a ver. Mira, Arisbet nos está diciendo cosas muy interesantes. Aquí está frío, aquí en Oaxaca está frío. Daniel, hasta Perú, buenas noches, ¿cómo estás? Vero, buenas noches. Guadalupe Coronado, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Edgar, buenas noches. Saludos. Estamos viendo la última luna llena del 2020. Les agradezco que compartan el video. Machorro, ¿cómo estás? Carlos, buenas noches. Los saludamos desde Oaxaca, México. La estrella de Belén no se va a volver a ver hasta en 800 años, así es que fuimos dichosos los que la estuvimos viendo en vivo. Tengo dos videos, uno en la mañana a las 6 de la mañana y el otro a las 10 de la noche. El video de la mañana se ve mejor, porque en la noche ya se separaron más y ya nada más se veían dos planetas, pero en la mañana sí se veía bastante bien. Búsquelo, Noé Estudio Neón en YouTube. Póngale así, la estrella de Belén, Noé Estudio Neón. Y le van a salir dos videos. Y ya usted ahí escoge el que mejor le agrade. O puede ver los dos. Puede disfrutar de los dos videos. Vamos a acomodarnos. Chiclo, buenas noches. Medina, buenas noches. Berito, buenas noches. Silvia, Sheila, Martita, buenas noches, ¿cómo están? Heriberto, buenas noches, ¿qué tal? Saludos para todos. Estamos saludándolos con esta hermosísima luna llena. La última del 2020. La última luna llena del 2020. Jenny, Brian, José, Lupita, Martita, buenas noches, ¿cómo están? Saludos. Sí, les comentaba que la luna llena la estamos viendo al revés, no la estamos viendo normal. La estamos viendo al revés, por como es el telescopio. Judith, sí, vi en las noticias que estaba nevando mucho. Márquez, buenas noches. Nano, buenas noches. Maritza, buenas noches. Valentín, buenas noches. Saludos hasta Coahuila. Chicho, buenas noches. Chiqui Baby, buenas noches. Telma, buenas noches, ¿cómo estás? Kevin, buenas noches. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Fátima, buenas noches, saludos. Estamos disfrutando de esta última luna llena del 2020. Una luna llena con muchísima luz. Muchísima luz. Déjenme acomodar tantito, permítame tantito. Vamos a acomodarnos. Lo que pasa que esto se mueve y tenemos que acomodar el telescopio, como ustedes ya saben. Los que no vieron la estrella de Belén, los invitamos. Noé Estudio Neón en YouTube. La estrella de Belén. Amigos, pues vamos a llegar al final del video. Agradeciéndoles hayan estado con nosotros en esta sintonía. Los invito para que nos sigan en Noé Estudio Neón en YouTube.
muchos videos para ustedes de aquí de la Mixteca Oaxaqueña, de Siria. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo ya de este en vivo. Y mañana, primero Dios, podamos ver la luna al 100% llena. Que tengan un feliz año nuevo, si es que no los puedo ver en estos días. Si no, nos vemos en otro en vivo un día de estos. Recuerden, Noé Estudio Neón en Facebook, denle seguir a la página. Aquí en la de un perfil de su servidor, Noé Pérez. Y en YouTube, Noé Estudio Neón en YouTube, suscríbase para que disfrute de los videos que tenemos para usted. Un saludo para todos, que descansen hasta Atlanta. Chiqui Baby, ¿cómo estás? Espero hayan disfrutado de la transmisión. No nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. Vamos a abrigarnos bien porque ha estado muy frío y yo creo que cada vez más se va a poner más frío. Así es que espero hayan disfrutado de esta transmisión. Estamos en contacto. Suscríbase a las páginas de su servidor. Que pasen muy buenas noches. Un saludo para todos. Muy buenas noches. Que descansen. Un saludote desde Oaxaca, México. Les agradezco que compartan el video, amigos, para que lleguemos a más personas y podamos disfrutar de estos super videos cada mes de la luna llena. Ahí en Chicago neva mucho, ¿verdad, Casimiro? Mucho. Cuando cae nieve, cae muchísima nieve. La ciudad de los vientos. Así es, amigos, pues los saludo para todos. Un saludo cordial. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Disfruten los videos. Suscríbase, Noé Estudio Neón en YouTube. Suscríbase y siga las transmisiones. Nos vemos en el próximo video en vivo. Agradezco, compartan los videos y mis mejores deseos para ustedes, para cada uno de ustedes. Socorrito, es un placer, con mucho gusto. Los dejamos con esta toma. Gary, gracias, muy amable. Los recomiendo, amigos. Si usted viene a Oaxaca, tiene que ir con Gary Corro, Gary Wings. Las super alitas sabrosísimas. Usted no se las puede perder, de verdad que sí. De verdad que sí. No es porque sea mi amigo, es que sus alitas son muy buenas. Jesús Sierra, buenas noches, saludos. Gracias. Gary, te agradezco mucho. Ahorita las vamos a disfrutar. Las vamos a disfrutar mucho. Déjenme ver que lo estoy acomodando un poquito aquí para hacer una última toma. Lo que pasa que, como les digo, es que esto hay que estarlo acomodando. Estar acomodando el lente, pero bueno, ya estamos en el final del video. Espero lo hayan disfrutado. Ok, ahora sí, amigos, que pasen muy buenas noches. Mis mejores deseos para ustedes. Gary, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Síganos en YouTube, Noé Estudio Neón en YouTube. Comente los mensajes, díganme que son ustedes para localizarlos y mandarles saludos. Que pasen muy buenas noches. Gracias a todos, a cada uno de ustedes. Que descansen y nos vemos mañana, ¿ok?